escucho. No está conectado, por eso no escucho. Ah. Esta por ahora no está funcionando acá, porque tengo un problema y se me tildó, ¿viste? Tendría que resetear la computadora, pero yo estoy grabando el programa, que es lo más importante. Estoy grabando el programa, ¿viste? Está. Buenos días a todos y todas los que nos están escuchando desde el otro lado. Bienvenidos a este nuevo programa de La Historia de Todos, junto con el profesor Gustavo Riarte y quien les habla, la profesora Villagra Turco Solange. En este humilde espacio donde reivindicamos la historia mundial, la historia argentina y americana también, queremos invitarte a que nos acompañes cada sábado a las 13 horas para comprender mejor el presente, porque después de todo, Gustavo, de eso se trata la historia. Poder visibilizar el pasado para comprender mejor los fenómenos que nos acompañan hoy en día. Así es. Buenos días, Gustavo, ¿cómo te encontrás el día de hoy? Buenos días, muy bien, Solange. Buenos días a la audiencia de La Historia de Todos, a los que nos siguen desde varios lugares, nos escuchan, España, Córdoba y los alrededores de la Florida. Muy bien, vamos a arrancar este programa y les voy a introducir de qué se va a tratar para que estemos todos en el mismo plano. Nosotros vamos a estar conversando en el día de hoy de uno de los temas de la semana que dieron vuelta al mundo y que también, a pesar de que hay mucha conmoción al respecto y hay muchas noticias que se comparten al respecto, se sabe muy poco realmente, o se conoce, se ignoran muchos aspectos de fondo e históricos que condujeron a la situación actual de nada más ni nada menos que Afganistán. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando para desmitificar un poco los movimientos políticos y civiles que están sucediendo en esta zona del mundo. Sin embargo, antes de arrancar con ese tema, no quiero dejar de mencionar las efemérides de un día como hoy, 21 de agosto. En el año 1911, Vincenzo Perugia, ¿les suena Vincenzo Perugia? Seguramente no, pero esto sí les va a sonar. La Mona Lisa, la Gioconda, esa obra maestra de Leonardo da Vinci, va a ser robada por Vincenzo, que fue un obrero, fue un trabajador del Museo del Louvre en París, y aprovechando este acercamiento con el museo, justamente hizo el robo de esta obra de arte, una de las pinturas más icónicas en el mundo occidental. En 1940 muere en México León Trotsky, uno de los líderes del movimiento socialista y comunista de la Revolución Rusa. Él fue un enemigo de Stalin y huyó a México, donde fue refugiado por Diego Rivera y su esposa Frida Kahlo, porque José Stalin, para hacerse en el poder, persigue a León Trotsky en una especie de rivalidad política luego del fallecimiento de Vladimir Lenin. En el año 1946, la Cámara de Senadores en Argentina aprueba el proyecto del voto femenino. Y hoy, a partir del 2021, cada 21 de agosto, la ONU determinó que este día se utilizará para darle visibilidad a las víctimas por el terrorismo, en el Día Internacional de las Víctimas por el Terrorismo. No quiero dejar de mencionar, y justamente con esto vamos a abrir el tema de Afganistán, que un día como hoy, pero del año 1968, las tropas de la Unión Soviética, es decir, de la URSS, invadieron la República de Checoslovaquia, Y acá Gustavo va a hablarnos un poquito al respecto. Sí, bueno, el tema de la invasión de la antigua Unión Soviética, que respondía a un plan de control y dominio de lo que fue aquella Europa oriental y la construcción de lo que ideológicamente se denominó la cortina de hierro,
la Unión Soviética, bajo su régimen comunista, invade, no solamente militarmente, sino que desde el punto de vista político, países de la considerada vieja Europa Oriental como Austria, Hungría, Albania, Polonia y específicamente Checoslovaquia, que después de la caída del régimen soviético se disgrega en dos naciones, ¿no? Lo que es actualmente la República Checa y Eslovaquia. Se conoce, y es muy famosa la llamada Primavera de Praga, que fue el intento de la juventud de aquel entonces de tratar de terminar con ese régimen comunista soviético, pero que lamentablemente no llevó a buen puerto porque desde Moscú invadieron militarmente la zona y reforzaron, no solamente desde lo militar, sino que desde lo político, el régimen comunista, que se hizo más duro e inflexible en la antigua Checoslovaquia. No te olvides de que era un régimen donde las libertades civiles estaban absolutamente neutralizadas, ¿no es cierto? Así es, Gustavo. Muy bien. ¿Y qué preparaste para compartir con nuestra audiencia respecto a la cultura árabe? Bueno, con respecto a la cultura árabe, vamos a pasar un tema musical. Muy bien. Para que nos demos cuenta de que la cultura árabe no solamente es violencia como la que vamos a desarrollar ahora mismo, o terrorismo o fundamentalismo, sino que hay una enorme riqueza de la música árabe de gran influencia en gran parte del mundo. Vamos a escuchar el segundo tema, que tiene que ver con la cultura árabe, una música de estilo flamenco español, pero de alta influencia árabe. El segundo tema, que tiene que ver con un tema musical que habla acerca de la cultura árabe. Y para nuestra audiencia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa canción? Por si a alguien le gusta, lo quiere repetir en casa, Gustavo. Tiene que ver con el amor y el romanticismo. Qué interesante, ¿no es cierto? Porque uno a veces dice o minimiza la cultura árabe o la cultura oriental, con el terrorismo, lo minimiza a cuestiones relacionadas a la violencia, y sin embargo esto no siempre es así. Es decir, la cultura árabe o también la cultura islámica está relacionada y es muy enriquecedora desde el punto de vista musical, cultural y artístico. Así que por eso en el día de hoy queremos compartir con vos, que estás del otro lado, esta canción. Eso. No nos apagamos. Ahora sí. Listo. Bueno. Ya están estas. Siempre me olvido la virome. Ahora escúchame. Agarra tu celu porque tenemos que... Sí, el audio. El audio de Carlita. Enfocarlo así. Muy bien. Y enfocarlo así. Perfecto. Exacto. Muchas gracias. Bueno, Gus, escúchame, ¿qué te iba a decir? Decime. ¿Y hay otra canción después o es la única esta? Hay otra. ¿Y dónde la ponemos? ¿En qué parte? ¿Te parece que iría? ¿Después del recorrido histórico o antes de las preguntas de Instagram? Antes de las preguntas de Instagram. Muy bien, entonces acá vamos a poner la otra música. Anda diciéndole cómo se llama. Victoria. ¿Él sabe que tiene que pasar esa? Sí. Okay. Igual ahora le voy a acordar. Muchas gracias a los que están viéndonos desde Instagram. Desde acá no veo mucho, pero sé que nuestros fieles seguidores están presentes en el día de hoy. No, bueno, tampoco tanto. Gustavo, para. Hola, soy Carla del Almirante Brown. Esa. La de Carla. La de Quería Carla. saber por qué Estados Unidos se fue a Afganistán. Claro, es el disparador. Y el segundo, este es de Noé, me da el pie a mí para hablar del tema de las mujeres. Está bien. O sea que ahora viene la pregunta esta y yo empiezo a disparar con la historia. Y hacemos así el recorrido Sí, histórico. lo voy a decir que me llama la atención. Sí. El otro tema que puse que se llama... Hola Luciano, hola, ¿cómo estás, Dani? ¿Todo bien?
Qué lindo que estén del otro lado acompañándonos. Eso es muy importante para nosotros. Después de todo, nosotros hacemos este trabajo para vos, para ustedes. Bueno, ¿Y sabes qué voy a mencionar? ¿Vos sabías que los talibanes son antivacunas? ¿ah, sí? No, Ujú. no sabía. Entonces me gustaría hablar también, antes de cerrar con lo de las mujeres, lo que significa para la erradicación mundial de la polio que los talibanes sean antivacunas. Fíjate si es para ustedes. Algo como para leer. Y nada, saben de mi cariño. Yo Yo paso lo de puse ahí, Twitter. debería estar comiendo. ¿Qué son Bueno, eso? nada, gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nada, la debería estar cercana a la felicitación. El tema me parece más que intrincado, súper más que difícil. Tengo mucha fe en poder entenderlo, aunque sea someramente, y después ir a buscar algo como para leer. Y nada, saben de mi cariño. Yo, como puse ahí, debería estar comiendo, pero dos cosas otra vez no se me dan. Bueno, nada, mi pregunta basada un poco en lo que estaban detallando recién, ¿no? Que todo no es violencia, bueno, que hay una diferencia entre lo que es el Corán y lo que es el Islam, y que bueno, nada, me parece que ahí hay un patriarcado que echa mano de lo que por ahí debería no ser así. Pero bueno, nada, besotes y bueno, seguiremos molestando todas las veces que pueda. Este audio, ¿cuándo te parece que lo podemos poner? Después de las preguntas escritas. Dale. O sea, los ponemos, seguramente lo vamos a ir, Lo vamos a ir respondiendo. ¿entendés? Pero vamos a sacarlo al aire para darle participación. Ujú. Para empezar a entender que la participación es de ellos. Ujú. Que nosotros somos interlocutores para ir compartiendo y abriendo el abanico hacia los demás, como una comunidad. Exacto. Entonces lo dejamos después de las preguntitas de Instagram. Bien. Muy bien, seguimos con la radio G, aquí por 107.1, 107.7 FM, la radio de todos, la historia de todos. Como les adelantaba en la introducción, en el día de hoy vamos a estar hablando de Afganistán, que ha sido noticia en el mundo entero a raíz de la retirada de las tropas norteamericanas y también a raíz del establecimiento del terrorismo por parte de los talibanes en su ciudad capital, Kabul. Entonces, para entender mejor este asunto del que se habla mucho, pero se entiende poco, armamos este programa de radio. Y para empezar, Gustavo va a hacer un recorrido histórico, pero antes creo que tenemos un mensaje de uno de nuestros oyentes. Sí. Gustavo, ¿puede ser? Una inquietud. Hola, soy Carla de Almirante Brown y me gustaría saber por qué Estados Unidos se fue de Afganistán. Hola, soy Carla de Almirante Brown y me gustaría... Muy bien, ahora la pregunta es... ¿Por qué Estados Unidos, después de 20 años, decide retirarse? Gustavo, ¿vos nos podés responder? Bueno, antes de entender la pregunta de Carla, ¿no? Así es, de Carla. Y que será la de muchos, vamos a tratar de hacer rápidamente un recorrido sobre la historia de esta nación para ponerlo en contexto, tratar de ver y entender por qué Afganistán, el hoy de Afganistán que muchos conocemos, tiene que ver con lo que está pasando ahora. Rápidamente tenemos que remontarnos a más o menos 5.000 años antes de Cristo, donde se data y hay datos de una población de pequeñas aldeas dispersas en la zona centro-sur de lo que es el Asia, vamos a ubicarlo geográficamente a lo que es Afganistán. Es una nación que limita, por ejemplo, con Pakistán, Turkmenistán, la India, Tayikistán. Y a propósito de esto, estás escuchando mucho sufijo stan, que es un sufijo persa y que significa tierra de, en este caso Afganistán, tierra de los afganos, ¿no es cierto? Allá por el año 2000 ya se notan colonias que tienen que ver con una especie de cultivo, colonia pastoril, casi sedentaria o seminómade, con creencias que tienen que ver con el hinduismo, el budismo y la influencia persa de aquel entonces, a través de Zoroastro, que era el rey de los persas. Y a propósito de esto, Ciro el Grande, que era persa, comienza a incluir a su imperio a esta zona de Afganistán. Podemos decir que a partir del año 2000 y hasta la fecha, si se quiere,
el recorrido y la identidad histórica de Afganistán tiene que ver con constantes invasiones y sometimientos de diferentes imperios de la época. Al decir persa podemos decir hoy iraníes o iraquíes, es decir, los persas eran los pueblos nativos de lo que hoy es Irán, como en nuestro caso puede ser los incas en el Perú o los aztecas en México, un poco para que entiendas qué es esto, qué era esto de los persas, ¿no es cierto? De esa manera sufren los afganos constantes penetraciones bajo el imperio persa de pueblos vecinos, como los turcos o como los mongoles, en el periodo de un enorme líder mongol llamado Genghis Khan, un gran guerrero que sometió toda esa zona del Asia, incluyendo China. Rápidamente, cuando comienza la Edad Media, los turcos y los mongoles se reparten y se turnan para conquistar Afganistán o someterlas, y numerosas invasiones de pueblos provenientes de la India. Para mediados del siglo XVIII hay una especie de independencia y estabilidad afgana. De hecho, nace Kabul, ¿sí?, que es la capital actual de los afganos. De esa manera hay una regularidad en el desarrollo y el crecimiento de la historia afgana. Cuando viene la edad contemporánea, ya en el siglo XIX, comienza a notarse la influencia de dos nuevos imperios, el de los rusos y el de los ingleses. Los rusos específicamente intentan influenciar sobre los afganos desde el punto de vista militar. Y los ingleses, ¿qué pasaba con los ingleses? Por aquel entonces existía una especie de imperio inglés que eran las Indias Orientales. Así se le llamaba al conjunto de regiones que Gran Bretaña tenía en la zona de Oceanía, del sur de Asia, o lo que se llamaba, no sé si está bien pronunciada la palabra, el famoso Commonwealth. ¿Sí? El Commonwealth, sí. Que era una serie de dominios británicos que formaban parte del Imperio Británico. Bueno, es ahí que Inglaterra empieza a tener sondeos sobre Afganistán, pero se encuentra con la férrea resistencia de otro imperio asiático como el ruso, que quería imponer influencia. Casi entrando a la Primera Guerra Mundial, estos dos imperios, ¿no?, el europeo y el ruso, firman un acuerdo mutuo de no agresión. ¿En qué consistió? Que los ingleses no iban a generar anexión de Afganistán, no lo iban a anexar, y los rusos se comprometían a no intervenir militarmente esa zona que, si bien ya era independiente, tenía rebeliones internas por la toma del poder. Es decir, para 1920 más o menos, cuando Afganistán se había consolidado como nación, ya había rebeliones internas que luchaban por el poder. Y dentro de esas rebeliones, grupos que tenían muy arraigados en la religión, pero que tomaban a la religión como para introducirla dentro de un sistema de Estado. Como un instrumento para la dominación. Exacto. Es ahí como, se va consolidando esta injerencia de estos dos imperios. Se desata la Primera Guerra Mundial, y la curiosidad de la no agresión entre los rusos y británicos por Afganistán tenía un motivo. Si alguna vez has leído la Primera Guerra Mundial, una de las alianzas que combatieron se llamaba Triple Entente, como si fuesen los grupos aliados, ¿no? La Triple Entente de esa primera guerra era el Imperio ruso, el británico, y en este caso el francés. De ahí se entiende por qué firmaron una alianza de no agresión. Sigue avanzando el siglo XX, se muestra neutral, obviamente, Afganistán a los dos conflictos bélicos del mundo, presionado por estos grandes imperios, pero a nivel interno hay que recordar que este pueblo, que hasta la fecha había sido sometido por diferentes imperios, había generado una cultura, una identidad multicultural y multilingüal, claro, lo que generaba una falta de unidad como nación. Exactamente, y la falta de unidad como nación lo único que hace es rivalizar y crear rivalidades entre las etnias, ¿no es cierto? Exacto. Muy bien, antes de continuar con la siguiente pregunta de nuestra audiencia, porque no se olviden que La Historia de Todos es una comunidad que la construimos entre vos y yo, y nosotros también, me gustaría
hablar un poco del término talibán, que estuvo tan en boca de todos a partir de la toma de Kabul por parte de este grupo terrorista. La palabra talibán es de origen pastún y significa estudiantes, significa alumnos. Sin embargo, este movimiento, que fue fundado a principios de la década del 90, fue originado en las escuelas islámicas de Pakistán y de ahí entendemos su nombre, que significa estudiante o alumno. Los talibanes llevan décadas librando una campaña terrorista militar contra la Democrática República Islámica de este país. Según las estimaciones, Gustavo, de la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico del Norte, los talibanes cuentan actualmente con 85.000 combatientes. Estamos hablando de un número muy importante si se trata de un grupo terrorista. Según los expertos, estos talibanes están financiados por Arabia Saudí. En una época van a ser los norteamericanos quienes les venden armas cuando están invadidos por los soviéticos. El objetivo de los talibanes es, en una forma bien estricta, imponer el islamismo suní con la aplicación estricta de la ley islámica, lo cual incluye ejecuciones públicas. Prácticamente se ven vetados los derechos hacia las mujeres, más adelante vamos a hablar de este tema, y también los talibanes rechazan las elecciones y todas las estructuras democráticas. Los empleados de los ejércitos, ¿sí?, y los medios de comunicación occidentales también son considerados traidores por los talibanes y muchos de ellos temen por su vida. Muy bien. Ahora, ¿con qué seguimos, Gustavo? Claro, hay que ver también, sí, antes de pasar a otra de las preguntas, que en ese contexto los talibanes fueron, digamos, alimentados por esa constante intromisión soviética. Exacto. En plena Guerra Fría, sobre todo en la década de 1970, 1980. Y aquí hay que decir, tanto que se habla de que por qué Estados Unidos abandona Afganistán, allá por los 80, bajo la administración de Ronald Reagan, presidente norteamericano, Estados Unidos le provee a grupos rebeldes, entre ellos a los talibanes, de misiles antiaéreos para atacar al gobierno que en su momento era prosoviético en Kabul. Es decir, fíjate vos cómo los imperios van y vienen, fundamentalmente tratando de imponer sus propios intereses en pos de la libertad de los pueblos, ¿no? Hoy hablamos de por qué se va a Estados Unidos, pero en su momento Estados Unidos quiere echar a otro imperio que sometía a Afganistán, que en este caso eran los soviéticos. Y antes de seguir, vamos a pasar a la próxima pregunta. Lo que es interesante acá recalcar es siempre que Afganistán lamentablemente se vio invadida por diferentes imperios. Y es que a veces los pueblos, su propia riqueza, sabemos que Afganistán tiene importantes reservas de petróleo, esto es algo sumamente importante para entender el tema Afganistán, a veces la riqueza es quien condena a su propio pueblo. Así es. Muy bien, vamos a ver qué sigue opinando nuestros seguidores, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noelia, soy de Florencio Varela. Me gustaría que me comenten más o menos cómo está la situación de las mujeres en Afganistán, que bueno, está una situación bastante difícil. Les quería mandar un saludo y decirle que la radio está genial. Un beso para todos. Bueno, Noelia, muchas gracias por escucharnos y por seguirnos. Sin lugar a dudas, una de las inquietudes más importantes por parte de nuestros oyentes a lo largo de esta semana es sobre el rol de las mujeres en este contexto de los talibanes imponiéndose sobre Kabul. Nosotros cuando hablamos de mujeres y decimos la palabra Afganistán, ¿qué se nos viene a la cabeza, Gustavo? Una mujer tapada. Exacto. Sin embargo, esto no siempre es así. Y antes de, Noelia, responder tu pregunta, que me parece muy interesante, les quiero comentar que durante los años que duró la invasión soviética a Afganistán, que fue entre el año 1973 y 1989, las mujeres gozaron de bastantes libertades, ¿no es cierto? Las mujeres podían participar de elecciones, podían participar sobre cuestiones políticas, podían ir a la universidad. De hecho, en esta época, que duró aproximadamente 20 años, las mujeres fueron muy premiadas en el sentido de que no tenían vetados sus derechos.
Y en estos 20 años hubo un récord de mujeres en las universidades afganas y de hecho muchas de ellas podían salir a la calle sin el burka, que es esa túnica que tanto asociamos el día de hoy con la mujer afgana. Es decir, no siempre el rol femenino en Afganistán estuvo tan oprimido, si se quiere, o de alguna manera tan limitado. Hubo épocas mejores, ¿no es cierto? Hubo épocas en donde las mujeres tenían la libertad de hasta inclusive usar pollera, que para el mundo occidental parece una obviedad que una mujer decida sobre su propia vestimenta. Sin embargo, sabemos que del otro lado del meridiano de Greenwich no es una realidad para todas las mujeres. Seguramente han visto en las redes fotos de la década del 60-70 de mujeres afganas y parece una foto de cualquier país de Europa o de América, ¿no? Así es. ¿Y por qué? Bueno, tiene que ver con que a veces los imperios que invadieron Afganistán no siempre vieron a la mujer como un objeto, sino que la veían como sujeto. Y respondiendo a tu pregunta, Noelia, yo creo que aquí radica el quid de la cuestión, que los talibanes observan y ven a las mujeres no como sujetos de derecho, sino como objetos sobre los cuales se pueden adueñar. Y si bien esta semana el portavoz talibán de apellido Mujahid aseguró y garantizó que los derechos constitucionales y los derechos civiles de las mujeres no van a ser tocados, habría que ver, Gustavo, si lo cumplen o si la realidad que seguirá a partir de hoy en adelante va a ser así o no. Algunos medios analistas dicen que pasaron 20 años, que son nuevas generaciones de talibanes, pero el mundo duda porque si van a aplicar una política dentro de un Estado islámico extremista, y la gente tiene mucho miedo. La gente tiene mucho miedo porque, ¿qué pasa? A partir del año 1996, cuando los talibanes logran sacar a los soviéticos, por decirlo de alguna manera, a los rusos, en realidad la Unión República Socialista Soviética cae en 1991, Gorbachov va a hacer una suerte de transición entre la URSS y la actual Federación Rusa. Los talibanes ya a principios de la década del 90 empezaron a ostentar poder y a partir de ello se implementaron unas leyes totalmente opresoras para las mujeres. Tal es así que tenían totalmente prohibido el trabajo, el estudio, no podían tener ninguna clase de libertad a la hora de salir a la calle. ¿Qué quiero decir con eso? Las mujeres fuera de casa no podían salir a no ser que estuvieran acompañadas de su padre, de su hermano, de su esposo y en el caso de ser viudas, de su madre, ¿no es cierto? O del cuñado de su difunto marido. Las mujeres estaban totalmente limitadas por ser tratadas por doctores masculinos, es decir, que no podían ir al médico con un señor, lo cual es bastante extraño, porque en esa época si la mujer no podía trabajar, ¿quién las podía atender? Y ahí estamos limitando el derecho humano a la asistencia de salud. Las mujeres debían llevar el burka constantemente, que le cubre desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué sucedía si el burka o alguna de estas leyes talibanes no eran cumplidas? Bueno, azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres eran moneda corriente. La lapidación pública, Gustavo, contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio era una constante. Vamos a explicarle, perdóname Solange, Adelante. La lapidación. Tal vez los católicos recuerdan la escena de cuando le arrojan piedras a una prostituta en presencia de Jesús, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí la parábola de que Jesús dice que el que no tenga pecado que arroje la primera piedra. Bueno, algo así, ¿no? Pero dentro de la cultura árabe. Exactamente. La mujer era justamente condenada a los azotes y a las lapidaciones en las plazas públicas a vista de todos si cometía adulterio o si bien era viuda y cometía el terrible error, entre comillas, de enamorarse de otro hombre. Entre las prohibiciones no podían usar maquillaje, reír o hablar en voz alta. O sea que estamos hablando que desde 1990 hasta 1996 las mujeres tenían prohibido reír o hablar. De hecho, creo que se vio a una mujer que asesinaron en estos días precisamente por gritar en la calle, si no me equivoco. Así es, Gustavo. La prohibición de
la libertad, la censura sobre la mujer por el simple hecho de ser mujer. Insisto, estamos hablando de las condiciones de los talibanes en la década del 90. El portavoz dice que ahora va a ser diferente, pero la verdad es que la historia los condena. Tenían la prohibición de subir a un taxi sin su esposo, de llevar tacos, de usar maquillaje, de practicar deportes o entrar a cualquier club deportivo. Inclusive tenían prohibido andar en bici. Por supuesto, usar indumentaria de colores llamativos, imposible. O negro o azul oscuro tenía que ser el burka. No podían lavar ropa en los ríos o en las plazas públicas. Y vamos a hablar de algo. En Afganistán, muchas comunidades, no en Kabul, la capital, pero muchas comunidades de la periferia, no tienen a lo mejor acceso a la electricidad o acceso a lavarropas, que son electrodomésticos que nosotros sí estamos habituados a utilizar a diario. Sin embargo, muchas mujeres que no cuentan con este instrumento, era común que fueran al río o a la laguna cercana a su casa a lavar la ropa. Bueno, durante la década del 90, que gobernaron los talibanes, ni eso podían hacer las mujeres. Tampoco se podían asomar a los balcones de sus departamentos o casas. A vos que te gusta salir a mirar por la ventana, tomarte un mate en el balcón. Si eras mujer en la década del 90 en Afganistán, olvídate, no lo ibas a poder hacer bajo ningún punto de vista. Justamente, las mujeres no podían acercarse a las ventanas. ¿Saben por qué? Porque no podían ser vistas desde afuera de sus hogares, porque adentro de los hogares no iban a usar burka, podían usar la ropa que quisieran. Y no se olviden que no se puede mostrar el pelo. La mujer afgana no puede mostrarle el cabello a otro hombre que no sea de su familia íntima, marido, hijo, hermano o padre, ¿no es cierto? Entonces, si vos te asomabas a la ventana, pasaba el vecino y veía que tu pelo era de color, no sé, marrón, eso era un atropello absoluto y podía ser merecedora esa mujer de un castigo. Tampoco se podía usar los baños públicos, las playas, ¿sí? Los pantalones acampanados los podían llevar abajo del burka, o sea, olvídate salir en jean. Tampoco era posible que ellas se sacaran fotos y por supuesto estaba la prohibición sobre la difusión de imágenes de mujeres impresas en revista o en libros. Todos los libros, todos los diarios, todas las revistas que durante la década del 90 fueran de masividad en Afganistán no podían llevar ninguna clase de imagen de mujeres, ni de Afganistán ni de ningún otro país. Hoy en día, Gustavo, vamos a los datos duros, porque como siempre decimos, dato mata relato. Según la ONU y diferentes asociaciones que trabajan sobre los derechos de las mujeres, de los niños, de los ancianos, inclusive Amnistía Internacional hace un trabajo muy comprometido con esta área del mundo. Afganistán es el país más peligroso del mundo para ser mujer. ¿Sí? Esto no lo decimos nosotros, lo dice la ONU, lo dice Amnistía Internacional. Además de la pobreza y de la corrupción, Afganistán es el país más peligroso donde se puede ser mujer. ¿Por qué? Porque los factores como la salud, la violencia sexual, la violencia doméstica, inclusive la discriminación económica, es donde más les pega a las mujeres. Es muy dura la vida para una señorita, para una señora, para una niña en este país del mundo. El índice de mortalidad materna es 1 de cada 11 partos. El 87% de las mujeres son analfabetas y hasta el 80% padecen matrimonios forzados. No nos olvidemos que estamos hablando de un país donde sigue pautando los matrimonios de niñas con hombres grandes. Cuando las señoritas tienen su primera menarca, es decir, su primera menstruación, llamado menarca, ya las están casando con hombres que pueden ser muchísimo mayores que ellas, capaz que 10 años o capaz que 40 años, no importa. Y tampoco es necesario que la chiquita de 11, 12, 13 años, que su único pecado es crecer, es convertirse en mujer, es menstruar, que aquí en Occidente es celebrado, por ellas es realmente lamentado porque significa el inicio de la vida matrimonial, de la vida adulta, y con eso, bueno, se pueden imaginar todo lo que viene acompañado, ¿no? No tienen libertad para elegir pareja. Según una encuesta realizada por Thomson Reuters Foundation en el año 2011,
el International Rescue Committee, las mujeres corren mayor peligro por la falta de acceso a los servicios médicos, ¿sí? Y la violencia de sus cónyuges, por lo que las bombas y el mantenimiento de las hostilidades es moneda corriente. Y sin embargo, todos estos tipos de violencia que acabamos de mencionar no están penados por la ley. Ahora, durante el gobierno talibán, las mujeres debieron taparse la cara para poder mirar a un hombre a la cara que no sea ni su esposo ni su hijo. Por eso utilizan el burka completo y en la parte de los ojos, Gustavo, utilizan una especie de tul, de rejilla. ¿Sí? Una rejilla que para que nosotros nos demos cuenta es parecido a un tul, de color oscuro, obviamente, no puede ser ni amarillo, ni blanco, ni rosa, no. De color oscuro, ¿para qué? Para que el hombre que las está mirando no las vea. Y volvemos a la censura de la mujer, volvemos a la mujer como un objeto al que ni siquiera vale la pena mirar. Esto me hace acordar de la foto que también se viralizó de la mujer en la playa con ese atuendo y el esposo con el hijo refrescándose en el mar. La tankini, ese traje de baño del que vos estás hablando, Gustavo, se llama tankini. ¿Cuál es la tankini o el burkini? ¿Sí? Tankini es... Nada que ver con la bikini. Nada que ver con la bikini, ¿no? No. La turkini o la burkini justamente es el burka para la playa, burkini. Claro. Nada que ver a la bikini que usamos en Occidente. Debe ser una tela más fina por el calor, digo, ¿no? No creo que les importe mucho que las mujeres pasen calor. No creo que les interese. A ver, insisto, según esta semana, los talibanes que tomaron ahora Kabul van a garantizar los derechos de las mujeres. Gustavo, permitime dudar y tengo que verlo para creerlo. Sí, en realidad, claro, muchos se deben estar preguntando por qué esto contra las mujeres, ¿no es cierto? Y porque los talibanes, para entender y no justificar en absoluto la situación, hay que recordar que Afganistán, como muchos estados de Asia, son estados árabes, es decir, que el estado se rige bajo normas de libros sagrados, como en el caso árabe del Corán, ¿sí? De los académicos que han agregado preceptos de comportamiento durante miles de años, y otros dogmas que a nivel católico pueden llegar a ser como, las encíclicas que dicta el Papa. Con la diferencia que en Arabia forma parte de una constitución como Estado, los preceptos religiosos. Muy bien, y a raíz de la toma de Kabul por parte de los talibanes, tenemos que hablar de países como Alemania, España, Indonesia. Trasladaron aviones para poder refugiar a muchos de los ciudadanos y ciudadanas que quieran escaparse. De hecho, una de las imágenes más temerarias de esta semana fue un avión lleno de ciudadanos queriendo escaparse hacia Indonesia o hacia Alemania, ahora no recuerdo bien, no quiero mentir, que de hecho 2 de ellos cayeron al estar sujetándose de la rueda del avión y murieron por el impacto. Inclusive ayer se difundió una imagen de una señora totalmente tapada por el burka, levantando a su niñito, a su bebito, para que algunos militares lo saquen y lo rescaten. Imagínense, pónganse en la piel de esa mujer que da a un extraño lo más preciado que tiene, que es el fruto de su vientre, con tal de no sufrir la violencia que ellos temen sufrir. Y la realidad es que tampoco se condice mucho, porque los talibanes dicen, vamos a respetar el derecho de las mujeres, pero ya mataron a una por protestar en la calle. Muy bien, creo que tenemos preparado otro momento musical, ¿no es así, Gustavo? ¿Qué nos preparaste para este segundo momento? Bien, antes de comenzar con las preguntas escritas de muchos que nos han seguido y vamos a tratar de responder todas, vamos a hacer un separador y vamos a escuchar, a propósito, al principio del programa hablamos de Praga. Praga es una ciudad muy cultural, hipercultural de Europa, donde grandes orquestas clásicas hacen enormes recitales. Vamos a escuchar una versión musical clásica, neoclásica, porque vas a escuchar instrumentos modernos, de una mujer, hablando de mujeres, vas a ver que va a ser baterista, vas a escuchar cómo una mujer toca la batería
de un tema llamado Victoria, que se remonta a las viejas batallas medievales, donde para apurar el paso de la batalla sonaban los tambores, ¿no es cierto? Cuanto más rápido sonaba el tambor, más avanzaban las tropas. En esa versión ayornada vas a escuchar a esta mujer de origen checo cómo interpreta Victoria. Sí, sí, tranquila, tranquila. ¿Estamos en aire o no? No estamos. Pará, ya empieza. ¿Es esa? Es una mezcla de clásico con percusión. La luz se ve que se quemó, ¿viste? Pero yo les corto el aire y les prendo el ¿Y aire. cómo nos podemos enterar? No, yo te hago así. ¿Me Esto haces es aire. así? Ajá. Si vos me pedís aire, también es eso. Está serio. Esto es aire. Esto Ajá. es cortina, esto es aire, esto es corte. Ah. Cortame. O sea, cuando Así. es así es aire. Está bien. Yo te hago así, es que estás en el aire. ¿Entendés? Ajá. Dale, vamos a estar atentos a tu señal entonces. Gracias. No me di cuenta. Yo me río por esa luz para empezar a hablar, porque si no, viste, me puedo mandar una macana. Decir algo que no tengo que decir al aire. ¿Dónde está el para pasar el audio de la chica esta al final? Sí, Bueno, yo hago las preguntas y vos respondes. Bueno. ¿Te parece? Sí. Pero yo ya hablé mucho. Sí, no hay problema. Cuando grabes por Facebook, a vos se te traba mucho. Es una porquería. Quédate No, tranquilo, ¿sabes? porque ¿sabes qué? Es- Después yo esto lo no, comparto en Facebook sí. para que vos a la vez lo compartas. Es la mala señal de acá. Cuando hay dos celulares. Ah, claro. Pero No. quédate tranquilo, vos olvídate No, de querer del Facebook transmitirlo, porque después yo esto lo bajo y lo compartimos por Facebook. ¿Te parece bien? Porque si no, viste que se escucha, se empieza a hablar uno encima del otro y es un lío. Lo que tiene ese micrófono que es muy sensible. Este, Vos viste que estaba, no sé si golpeabas vos la mesa o algo de acá. Sí. Cuando haces así, hace pum. Ah, bueno, dale, claro. Ese no, pero ese no sé por qué no tiene tanta porque está sensibilidad. aislado. Claro, está aislado ese. Claro. Y este es como más directo. Si vos haces así, pum. Y él si toca la cosa, hace pum. Claro, No bueno. muy fuerte, pero hace un pum. ¿Viste? Va, por ahí lo escuchaste ahí. Sí, se escucha cuando lo estás escuchando. O sea que no tenemos que tocar nada. Difícil porque yo no puedo estar sin tocar. Tenemos que estar así. Tengo que tener un aguirón o algo en la mano. Sí, te entiendo, yo soy igual. Bueno, a ver quiénes están desde el otro lado. Ay, no leo nada. Lo veo a Tiago ahí, a Samuel, ¿cómo estás? Estefan, bueno, son los nombres, Sancar, Samuel. Y Samuel. Tiago, un alumnito. Katy, de Rueta. Se ¿Vos unió lees al- desde ahí? No te hagas el pibe. No lees. Y yo tampoco, pero ya no tenemos 20 años. No, pero bueno. Pero sería que no lo- Ahí está Johnny. Hola, Johnny. Jonathan. Victoria, hola Victoria. ¿Cómo estás, mi amor? Ya va a salir tu pregunta al aire, ¿eh? Porque fue Victoria es la chica que preguntó eso de la interpretación del Islam por los talibanes. Victoria, acá está. ¿Qué es el Islam desde la perspectiva de Ella. los talibanes? Victoria, tiraste una pregunta muy, muy buena. Quiero que sepas. Así que bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Pero nunca nos alcanza esto. 10 minutos. ¿10 minutos? ¿Nada más? Sí, hasta la 1. 1:05, ¿no? ¿Está complicado? Ahora le digo. Pregúntalo. Ay, sí, no. El lunes tengo que venir a reemplazar a Marisa. El programa de ella. ¿Sí? Marisa, ¿qué programa tiene acá? ¿Cómo Se se llama llama? Motivos. Ah. Es un magazine. Ah, un magazine. Así que le dije, sí, Lo que me gustaría ahora es pedirle a la señora de acá abajo. Adriana se llama, pero no suele estar muy seguido. No, me gustaría tener el código del Instagram de la radio para poder empezar a compartir. ¿A quién se lo puedo pedir? Por mensaje de texto. ¿A qué A rata? ella. ¿A qué? Pero Pero- yo no tengo el número de ella. Después te lo paso. ¿Me lo pasás? Así si El quiere de WhatsApp. que me pase la contraseña del Instagram de la radio, se lo empiezo a gestionar un poco más porque ese Instagram tiene menos amigos que Videla el día del amigo. te Porque digo. no seguirlo, ¿viste? No, es que no lo siguen, pero tenemos que... La chica que toca, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llamaba? Ahí lo tenés. A ver. Chicos, estamos en vivo. Tengan en cuenta que nosotros somos nuestros propios productores, nuestros propios tiracables, nuestro propio todo. Exina Samoilova. No, checa. Es checa. Bueno, ahí la voy a nombrar entonces. Exina Samoilova. Muy bien. Ahí está. La nombras vos. Muy bien, ahí pasaba Exina Samoilova, una mujer checa, interpretando con batería una antigua música llamada Victoria. Y como siempre decimos al aire y en vivo, el tiempo es tirano. Vamos a pasar a la sección que vos más estabas esperando. Vamos a pasar a la sección de las preguntas, que a través de nuestros Instagrams, @tiphistórico, @la historia de todos, nos dejaste esta semana. Gustavo, tengo una pregunta por parte de Cristian, uno de mis estudiantes más brillantes. Espero que Cristian estés escuchando. Nuestro alumno nos pregunta, es una pregunta muy filosófica, tal vez por eso me gusta. Sí, existencialista. ¿Qué representa el poder en la historia para que la humanidad desate siempre su lado más cruel? Claro, es muy profunda, existencial. Las comunidades siempre se han organizado en base a un poder, ¿no es cierto? El tema es después cómo se administra y se maneja ese poder, en beneficio de quién y de cuántos, si es en beneficio en común de una nación, de una misma cultura, si es en beneficio de un grupo minúsculo que busca ambiciones y situaciones personales, o si es en beneficio de otras naciones en pos de un complot más generalizado, ¿no? Muy bien, ya lo había dicho Carlos Marx hace varios años atrás. La historia no es nada más que la lucha entre los hombres por el poder. Claro. La lucha por el poder. Eso es lo que define la historia para los marxistas. Santi pregunta, ¿tiene Estados Unidos la responsabilidad de actuar para liberar a Afganistán? Yo creo que los pueblos se salvan por sus propios medios. Nadie salva a otro. Los imperios, si recién escuchábamos el devenir histórico de Afganistán sometido a numerosos imperios desde el 2000 para la fecha, yo creo que los pueblos se van salvando por sus propias habilidades, identidades, sentido común, y que nadie tiene nada que hacer en la soberanía de otra cultura, ¿no? Sí condenar a nivel organización mundial, como en este caso las Naciones Unidas, ¿no? Cuando una nación no respeta los derechos básicos de cualquier ser humano más allá de nacionalidad o creencia. Joseph, desde España, ¿qué han hecho los norteamericanos en 20 años en Afganistán? Lo mismo que muchos dicen que han hecho en Vietnam, ¿no es cierto? Nada, dejar un tendal de sangre, un pueblo que solamente subsiste a través de una terrible corrupción. De hecho, Afganistán al día de hoy hay dos cosas que produce: opio para alimentar el narcotráfico mundial y armamento. Es decir, ahí tenés el saldo negativo y una población absolutamente pobre, y el haber retroalimentado un grupo minúsculo extremista que en su momento fue afín y que ahora parece ser el enemigo. Así es, Gustavo, muchas gracias. Y voy a combinar dos preguntas, de Maite y de Fla. A ver. ¿Por qué le temen a las mujeres? ¿Por qué pasa lo que pasa contra las niñas, adolescentes, mujeres y señoras en Afganistán, Gustavo? Evidentemente es una cuestión radical acerca de cómo toman la religión este pueblo talibán, ¿no es cierto? Recién hablábamos del Corán. Hay un libro religioso sobre la justicia islámica que se llama la Sharia. La Sharia es como un código civil, pero adecuado a creencias religiosas. Es como que, para que lo entendamos, ¿no? Es como que nosotros tomemos la Biblia como código civil, ¿sí? Lo cual trae sus riesgos enormes, porque hay grupos religiosos que interpretan la Biblia desde su punto de vista. Cuando hay un grupo extremista que toma al pie de la letra determinados preceptos y conductas de creencias religiosas, ahí estamos en problemas porque entramos a marginar, a separar, a decir yo soy más poderoso que vos o que quién. La Sharia es un libro musulmán que habla sobre los preceptos y cómo el ser humano debe comportarse.
El Corán, que es el libro máximo, en el Corán no hay un versículo que hable acerca de que hay que someter a la mujer. De hecho, en el Corán dice que el hombre y la mujer se complementan, ¿sí? Cosa que la Sharia, que es el código civil musulmán, de acuerdo a quien lo interprete, tiene varias interpretaciones. De acuerdo al grupo que lo interprete, es como van a someter, en este caso, a las mujeres, que es lo que Solange recién iba leyendo. Son preceptos de conducta. O sea, cuando hay grupos extremistas que toman al pie de la letra los códigos civiles religiosos del Islam, estamos en problemas. Estamos como están los talibanes. ¿Por qué no pasa esto en Arabia, en Irán, en Irak, a este extremo? Y bueno, porque interpretan la Sharia, o sea, el libro de la justicia árabe, de otra manera. O sea que el destino de miles de mujeres corre por la interpretación de unos pocos. Claro, ahí está el problema. Por eso el miedo que tienen, aunque los talibanes digan que no va a pasar nada, seguramente van a seguir interpretando la religión como a ellos les parece. Muy bien. Y para cerrar esta sección, debo reconocer y lamento tener que dejar muchas preguntas afuera de ustedes, de parte de la audiencia de la radio La Historia de Todos, por una cuestión de tiempo. El tiempo es tirano, repito, y quiero cerrar con una pregunta que me pareció muy interesante también por parte de Victoria, que sé que estás ahí del otro lado. Ella dice, ¿qué es el Islam desde la perspectiva de los talibanes? Un poco más o menos algo, recién lo dije, es una cuestión de Estado. El Islam para los talibanes es una cuestión de Estado. Es decir, nosotros somos estados republicanos que nos basamos acerca de una constitución que es política, una división de poderes, autonomía a la justicia, autonomía a las leyes, autonomías ejecutivas a quienes elegido. Los talibanes toman el Islam para gobernar. Y en base a eso, todo lo que hacen, lo actúan en base a los dichos extremos del Corán, mezclado con dichos de Mahoma, mezclados con académicos a lo largo de miles de años, y mezclado con esa Sharia que es la justicia civil de ellos. Es decir, los jueces no dictan sentencia en base a la Organización Internacional de Derechos Humanos, por ejemplo, cosa que rige en todo el mundo, no. Dicta sentencia en base a ese libro sagrado. Vamos a comparar a ver si se entiende esto. La Edad Media en Europa, un estado monárquico fuertemente católico. ¿Por qué existía, por ejemplo, el Tribunal de la Santa Inquisición en la Edad Media? ¿Por qué torturaban a los no creyentes? ¿Por qué torturaban a las mujeres? Es decir, la Iglesia pidió perdón acerca de esos 10 siglos de sometimiento humano. Bueno, esto está pasando en estados árabes que toman al Islam desde ese punto de vista. Es como una era medieval adaptada a los árabes. Exactamente, y ahí podemos reconocer cómo la religión es un instrumento de dominación por parte del ser humano, por parte de los grupos opresores, para seguir oprimiendo y para seguir teniendo poder. Y acá, Gustavo, voy a diferenciar entre la fe y la religión. Voy a diferenciar entre la fe y la iglesia como institución de poder. Llama a la iglesia católica, iglesia islámica, iglesia judía. Es decir, hay una fuerte corriente, una fuerte tendencia de los grupos opresores a lo largo de la historia de utilizar justamente la religión como un instrumento de dominación y de interpretación de las leyes, siempre en contra de los más desposeídos o de los más vulnerables, en este caso las mujeres, los niños y los ancianos. Muy bien, Gustavo, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a sacar al aire a una gran amiga y seguidora de ambos, que también tiene sus inquietudes, que nos mandó un mensaje de voz a través de la radio. Así es, recuerda que lo podés hacer vos también a través de nuestro canal de WhatsApp 11 30. Buenos días, buenas tardes. Ahí tenemos. Y nada, olvides acerca de la felicitación, el tema me parece más que intrincado, súper más que difícil. Tengo mucha fe en poder entenderlo, aunque sea someramente, y después ir a buscar algo como para leer. Y nada, saben de mi cariño, y yo, como puse ahí, debería estar comiendo, pero 2 cosas a la vez no se me dan. Bueno, nada, mi pregunta está basada un poco en lo que estaban detallando después, o sea, recién, ¿no? Que todo no es violencia, que bueno, que hay una diferencia entre lo que es el Corán y lo que es el Islam, y que bueno, nada, me parece que hay un patriarcado que echa mano de lo que por ahí debería no ser así. Pero bueno, nada, me
besotes y bueno, seguiré molestando todas las veces que puedan. Y seguís molestándonos, que no es ninguna molestia, en realidad nos encanta saber que estás del otro lado. Es muy interesante la diferenciación que vos haces. Perfecto, sí. Entre el Islam y el Corán. El Corán es el libro sagrado de la religión musulmana, como lo es la Biblia para la Iglesia Católica, o la Torá, la Torá se dice, así está bien pronunciado, para los hebreos, para los judíos. Y el Corán, como recién decía Gustavo, en ningún momento habla de ver a la mujer como un objeto o habla de alguna diferenciación entre los géneros. Al contrario, dice que se complementan, ¿no es cierto?, lo femenino y lo masculino. Pero volvemos otra vez, como muy bien narrabas vos, Gustavo, recién, a estas interpretaciones manipuladas a favor de grupos hegemónicos de poder o grupos terroristas para lograr intereses económicos y para lograr imponer sus intereses por sobre el pueblo. Bueno, muy bien. Esperemos que hayamos respondido las inquietudes de muchos, que hayan entendido mejor la triste situación de Afganistán y que, bueno, sigan acompañándonos en la historia de todos. Vamos a contar con ustedes. Creo que el programa se está construyendo con ustedes y eso es bienvenido. Por supuesto que es bienvenido, te damos las gracias nuevamente por estar del otro lado y no te olvides, cada sábado a las 13 horas por FM 107.1, 107.7, la radio que vos sentís, la historia de todos. Y tampoco te olvides que podés mandarnos un WhatsApp para salir al aire si tenés alguna duda o inquietud al 11 37 97 0092. Con Gustavo te estaremos esperando el próximo sábado a las 13 horas para hacer la historia de todos. Muchas gracias. Se apagó, ¿no? Creo que sí. Muchas gracias a todos por estar. Hasta la próxima.